¿Qué tal, chicos? Tengan buenas noches. A continuación, continuando con el curso de semiología, tenemos la disertación sobre semiología de la insuficiencia cardíaca a cargo del universitario Leonel Hernández Patiño. Él es estudiante de medicina de quinto año de la Facultad de Medicina Daniel Alcides Carrión. Es secretario de Asuntos Académicos del Centro de Estudiantes de Medicina de la Facultad de Medicina Humana de Daniel Alcides Carrión, docente del quinto curso de verano de la Facultad de Medicina Humana Daniel Alcides Carrión, organizador y docente del sexto curso de verano Facultad de Medicina Humana Daniel Alcides Carrión, miembro voluntario, miembro voluntario del Comando Operativo de Emergencias en la Facultad de Medicina Humana Daniel Alcides Carrión. Sin más que decir, puedes comenzar, Leonel. Te cedo la palabra. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes. Agradecerle a nuestros compañeros, a la Sociedad de Sociemons, por la invitación. Entonces, bien, vamos a intentar desarrollar esto de la manera más amena posible. Y para esto hemos, bueno, preparado esta parte de caso clínico, no tanto para el desarrollo como tal en sí, sino para que vayamos descartando, para que vayamos viendo cómo es que tienes que ir viendo, cómo tienes que ir desarrollando con tu paciente, qué es lo que tiene, qué es lo que ves, qué es lo que puedes encontrar o qué es lo que vas a buscar, para que luego tu paciente o tú mismo sepas qué hacer, sobre todo, qué hacer y cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces, este caso clínico bastante sencillo, como digo, no vamos a profundizar mucho, sino que nos va a servir de, más que todo de ayuda para ir descartando algunas cosas. Entonces, tenemos este paciente que es varón de 84 años, ¿ok? En antecedentes, ¿qué va a presentar? De acuerdo a la historia clínica, pues no, siempre. Exfumador, factor de riesgo ¿para qué? Para posibles enfermedades cardíacas, siempre. Obviamente también las pulmonares, principalmente, pero de acuerdo a lo que vamos a tocar, obviamente ya tú tienes que ir pensando que tiene que ver mucho con lo que va a ser la parte del corazón. Luego, diabetes mellitus de tipo 2, pero mira el tiempo. Tiene 15 años de diabetes de tipo 2. Ahora, tú muchas veces, o uno cuando está haciendo la historia clínica de un paciente, muchas veces no sabe, por ejemplo, si el paciente durante esos 15 años ha tenido un control adecuado, si es que no lo ha tenido, o si ha sido un control intermitente, porque a veces se olvida, o porque a veces toma pastillas de más, o no las tomas, dependiendo de los múltiples factores que pueden encontrarse dentro de esto, y obviamente eso lo vas a tener que explayar cuando tú hagas tu historia clínica, cuando tú estés preguntando al paciente o a los familiares, cuando hagas tu historia clínica sea mixta, principalmente, ¿no? Preguntas cómo es su tratamiento, cómo lo lleva, cómo es la comida en casa, sobre todo en estos pacientes. Y eso recuerda que la diabetes mellitus te va a generar, por mucho cuidado que tengas, a la larga siempre va a seguir avanzando. Entonces va a generar este daño a nivel vascular principalmente. La hipercolesterolemia, mira, hipercolesterolemia, ok, mira, tiene 10 años de hipercolesterolemia. ¿A qué te va a llevar esto? Que puede, igual, si ha recibido tratamiento en algún momento, puede que también lo haya bajado, puede que también haya sido de manera intermitente este tratamiento, que haya estado subiendo, que haya estado bajando, de acuerdo al estilo de vida que presenta. Ahora, recuerda que la hipercolesterolemia que te va a llevar, te va a llevar a que generes ateromas. Esta placa de ateromas principalmente se van a ubicar en dónde? En tu corazón, ¿sí, no? En tus arterias coronarias, o la arteria que más infarta, por ejemplo, en el corazón, la descendente anterior o la interventricular anterior. Entonces, esto es un gran factor de riesgo, sobre todo por el tiempo, la cronicidad que ya presenta. Son 10 años que este paciente presenta este trastorno de hipercolesterolemia. ¿Ok? Ahora mira, tienes algo que que te va a ir guiando más o menos a lo que vas a ir buscando. ¿Por qué? Te dicen infarto agudo de miocardio anterior. Entonces, si tú haces tu corazoncito, ya, haces tu corazoncito y recuerdas tu anatomía, recordarás que la vascularización en este caso de tu corazoncito, perdón, me salió feito, ¿ya? La vascularización en este caso, ¿quién te la va a dar? Para la parte anterior hay una arteria que va a ser la coronaria izquierda en este caso, que la coronaria izquierda te va a dar su rama, ¿no? Una rama descendente anterior y te va a dar su rama circunfleja y luego te va a dar la marginal, ¿no? Entonces, esta arteria coronaria que te da la descendente anterior, en esta parte, en esta arteria anterior, es donde te va a generar o donde se ha generado el infarto de este paciente. ¿Ok? Entonces, tienes un infarto agudo de miocardio anterior hace 5 años, ¿ya? Y además tiene enfermedad de dos vasos no susceptibles a revascularización, o sea que no se puede. Ha tenido un cateterismo, el último ha sido hace 6 meses, y no ha generado cambios, una fracción de eyección del 35%. Y esto lo vamos a ver ya casi para la parte final, que es algo muy importante. Iba con tus bolsitos, espérate.
Bien, vamos a ver que tiene ingresos repetidos ya el paciente por insuficiencia cardíaca. Presenta un EPOC en estadio 2. Recuerda que también ha sido fumador, por lo tanto, es normal o es usual que encontremos también este tipo de enfermedades en algunos pacientes. Y una enfermedad renal crónica también en estadio 3 o 4. ¿Por qué? Por la misma diabetes se genera las lesiones renales, entonces te lleva a este estado de la enfermedad renal. ¿Ok? Sigamos. Situación basal. ¿Ya? Situación basal que he tenido, infarto de la parte de la insuficiencia, en este caso insuficiencia aguda del ventrículo derecho. El paciente vive con su esposa, tiene un buen apoyo social. Cuando te dicen buen apoyo social, tienes que ver, ¿no? Si el paciente necesita ayuda para hacer cosas o si él hace sus cosas solo, por ejemplo, si se asea solo, si es que hace pago, si es que sale del domicilio. En este caso te colocan, mira, un CF3 y dice apenas sale de su domicilio, ¿ok? Apenas sale de su domicilio. Por lo tanto, si te dicen que tiene un buen apoyo social, estaríamos pensando tal vez en que la familia lo ayuda incluso a hacer algunas cosas rutinarias dentro de su hogar. ¿Ok? Entonces tienes que también preguntar por esas cosas. Y sus facultades mentales están normales. Bueno, lo único es su afección física, aparentemente. Sus facultades normales están normales. En cuanto a la medicación, el paciente recibe todos estos medicamentos: furosemida para la parte renal, nebivolol, digoxina para lo que va a ser la insuficiencia cardíaca, ácido acetil salicílico, en este caso para lo que va a ser el antiagregante, para evitar justamente los trombos, atorvastatina, colesterolemia que presenta, insulina y tiotropio, ¿ok? Justamente para la enfermedad pulmonar. A consecuencia de la enfermedad renal crónica, la hipotensión arterial, se le recetó enalapril que tomaba previamente, ¿ok? Se le retiró, perdón, se le retiró. Entonces, esto más o menos es su basal, cómo él vive. Tienes que comparar esto con qué, con la historia actual. ¿Cómo es que llega el paciente? ¿Cómo te ha venido? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que presenta? ¿Cuánto tiempo está así? Y cómo ha sido el curso, sobre todo. ¿Ok? Entonces vas a ir viendo. ¿Por qué consulta el paciente? Consulta por una disnea invalidante. O sea, el paciente se cansa, que este cansancio, mejor dicho, no le permite hacer otras cosas, no le permite realizar alguna actividad que él desea, o que él quiere, o que él tal vez podría hacer en algún momento anterior de su vida. ¿Ok? ¿Qué más tienes? Aumento del edema. Mira, tienes edema en el caso de los miembros inferiores. ¿Ok? Tienes edema en los miembros inferiores. ¿Por qué sería el edema? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? La instauración progresiva. ¿Cuántos días tiene? 5 días de evolución. Entonces, hace 5 días el paciente ya ha estado así. Pero la familia recién lo trae, ¿no? Suele pasar. Entonces, ya tiene 5 días de evolución. No ha recibido un tratamiento específico para esto. Ha estado viendo, la familia ha estado esperando seguramente a ver cómo progresa, cómo sigue. Y ahora sí ya ha llegado de esta manera. No presenta dolor torácico, ojo, esto es importante, no presenta dolor torácico, descartaríamos, por ejemplo, la parte que tenga un nuevo infarto, ¿ya? Aunque dependiendo también, porque en algunos pacientes, sobre todo diabéticos y ancianos, puede haber infartos que no duelan, ¿ok? Pero siempre es un buen signo. No fiebre ni clínica de infección respiratoria, y esto te va descartando algunas cosas. Justamente, la infección respiratoria también te puede causar, en algunos pacientes, dolor torácico. Entonces ahí lo vas a ir descartando en este caso. No tienes fiebre, no tienes infección respiratoria. ¿A qué te va a llevar? A que posiblemente sea otra afección. En todo caso, bueno, en este caso, a tu corazón. No va a haber cambios en el tratamiento, se mantiene igual. Entonces, vamos de lleno. En este caso, o bueno, en general, vamos a ver que la insuficiencia cardíaca se va a dividir principalmente tanto de forma sistólica como de forma diastólica. Entonces, en la parte sistólica, ¿ok? Obviamente, si te dice que es insuficiencia sistólica, tu corazón no se está contrayendo adecuadamente, ¿sí o no? Tu corazoncito hace todo su esfuerzo, pero no puede. Es así como tú con tu ex, ¿no? Por eso te dejó, porque eres insuficiente para ella. Tú hacías todo tu esfuerzo, pero al final no fue suficiente, ¿ok? No fue suficiente. ¿Qué pasó? El paciente puede tener dos causales. Primero, por sobrecarga de volumen, o por una falla en la contractilidad. ¿Ok? Entonces, identificados por ahí. Entonces, en el caso de la sobrecarga, mira, tienes por ejemplo la estenosis aórtica. ¿Qué pasa con la estenosis aórtica? Si tu aorta, tú sabes que tu corazón, ya sabes que este es tu ventrículo, ya, y acá sale tu arteria aorta. Si tú tienes una estenosis aórtica, ¿qué quiere decir estenosis? Que la estenosis lo que va a hacer es que la arteria aorta no se abra adecuadamente, ¿sí o no? Entonces las válvulas sigmoideas en este caso no se van a aperturar adecuadamente, por lo tanto la sangre no va a salir como debería. Entonces lo que ocurre es que la sangre se va a ir acumulando en el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Se va a ir acumulando en el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, en cuanto al tiempo, la cronicidad, ¿a qué te va a llevar?
a sobrecarga, ¿ok? Tiene esa estenosis aórtica. La hipertensión arterial como tal, porque luego tu corazón cada vez tiene que hacer más fuerza y más fuerza para poder eyectar la sangre, pero para eso también tiene que hipertrofiarse, entonces tiene que ser acorde. Y al final, nuevamente, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la cronicidad, este paciente va a terminar por generar la insuficiencia cardíaca. No va a poder eyectar la sangre, ¿por qué? Porque también es muy poca, ¿ok? De acuerdo a la cantidad o al volumen que se presente. Y luego tienes lo que es la insuficiencia aórtica. En el caso de insuficiencia aórtica, recuerda que la sangre también retorna en este caso. Pues no, la válvula, las válvulas aórticas también, las sigmoideas de la aorta, no se van a cerrar adecuadamente y como no se cierran, la sangre va a retornar nuevamente a la cavidad ventricular. Por lo tanto, entonces justo te lo coloco acá. Enfermedad coronaria e hipertensión, recuerda que es una de las principales causas de la insuficiencia cardíaca de tipo sistólico. Ya no te olvides, infarto agudo miocardio. En el caso de los causales diastólicos, tienes que observar que van a haber obstáculos de llenado y disfunción diastólica. En el obstáculo de llenado quiere decir que no va a haber una adecuada llenado, obviamente, como tal, obstáculo. Hay algo que está impidiendo el ingreso de la sangre. Por ejemplo, una estenosis mitral. En la estenosis mitral, ¿qué es lo que ocurre? Tú tienes tus aurículas, ya tienes tus aurículas y acá tienes, obviamente, tus válvulas. Bueno, ya tienes tu válvula mitral, que tiene solamente dos válvulas, y tu válvula tricúspide. Entonces, cuando llega la sangre de las cuatro venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, lo que ocurre que es que se acumula la sangre en esta parte de la aurícula. ¿Qué sucede? Que como hay una estenosis, no hay una adecuada apertura de lo que van a ser las válvulas de la válvula mitral, lo que ocurre es que se va a ir acumulando, pero en el lado o en la parte ventricular izquierda no vas a encontrar sangre, va a haber poquito. Entonces, esta cantidad de sangre no es suficiente para suplir todas las necesidades que tiene tu cuerpo. Entonces, por eso la estenosis mitral es uno de ellos. Y un segundo, un mixoma auricular. No es tan común, pero lo puedes encontrar. Un mixoma auricular que oblitere justamente el paso de la sangre hacia la aurícula. Y otro sería en caso de la disfunción diastólica. Aquí que tendrías las alteraciones de relajación y las alteraciones de las propiedades elásticas, ¿ya? Entonces esto va netamente a el periodo de reposo que tiene el corazón para poder llenarse, para poder generar el llenado activo, ¿ya? El llenado pasivo y el llenado activo que viene desde las aurículas. Pero por ejemplo, si no tiene mucho espacio, como si fuera el caso del tapón pericárdico, por ejemplo, el tapón cardíaco, el taponamiento cardíaco, lo que sucede que es que el corazón no tiene espacio suficiente para poder dilatarse, para poder realizar la diástole adecuadamente. Por lo tanto, como no se puede distender el corazón, lo que sucede aquí es que se va a ir acumulando de a poquitos la sangre, porque no puede ingresar. Entonces, como no se relaja, el volumen de sangre se va a ir acumulando en la parte superior. Y el volumen que tú eyectas hacia la arteria aorta va a ser nuevamente insuficiente, ¿cierto? Insuficiente. Ok. Entonces aquí tienes la escala para que lo veas de acuerdo a los síntomas que va a tener tu paciente. Ojo, a los síntomas que tiene tu paciente. Esto te va a dar una guía, obviamente, de cómo el paciente va reaccionando, cómo el paciente va progresando, de acuerdo a los estadiajes que puedes encontrar. ¿Ok? Luego vas a ver, de acuerdo al FEBI, a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ya vas a clasificarlo de acuerdo a este valor que genera o que se puede eyectar como tal, valor neto, ¿ya? Y que te va a estadificar adecuadamente en qué grado se encuentra tu paciente. ¿Ok? Entonces, síntomas. Primero, si el paciente tiene una enfermedad cardíaca, pero no presenta síntomas ni ninguna limitación, si hace su actividad física normal, por ejemplo, si el paciente sale a caminar todos los días, sale al parque, sale a pasear, sale con su familia, saca a pasear a su perro, entonces realiza sus actividades sin problema, incluso haciendo cierto esfuerzo, el paciente no presenta sintomatología. El paciente continúa con su vida normal. ¿Tiene la enfermedad cardíaca de base? Sí, la tiene. Pero esta enfermedad de base no le genera limitaciones aquí. Esto ten en cuenta, no te genera limitación. El paciente continúa con su vida como si nada le pasara, ¿no? Como si nada le pasara. Luego, tienes una limitación leve de actividad física en la clase 2, en el estadio 2. Y en este caso, el paciente se fatiga, pero cuando hace algún esfuerzo, ¿ya? Cuando hace algún esfuerzo. No un esfuerzo simple, como que voy a cepillarme los dientes, me cansé. No, un esfuerzo mayor, ¿ya? Voy a caminar, voy a salir un rato. Cuando hace un esfuerzo moderado, ¿ok? Cuando hace un esfuerzo moderado, el paciente presenta primero la fatiga normal, las palpitaciones,
o la disnea. Las palpitaciones, ¿por qué? Porque también se va a generar pues la taquicardia para intentar compensar, para intentar eyectar más cantidad de sangre y que ésta vaya hacia todo tu organismo. ¿Ok? Y la disnea, la falta de respiración, ¿no? O la dificultad para respirar, mejor dicho. Luego, en la clase 3 vas a tener una limitación marcada de la actividad física. Aquí sí, el paciente cuando realice alguna actividad ordinaria, alguna actividad común, ¿ya? Alguna actividad rutinaria que harías tú, te despiertas, vas, te lavas los dientes, te bañas. Cuando el paciente hace esas actividades, el paciente ya empieza con la fatiga, con las palpitaciones, con la disnea, se cansa, se agita. El paciente, la familia te va a decir, ¿no? Doctor, usualmente suelen ser mayores de edad, ¿no? Mi papá, mi abuelito, va al baño a bañarse o se está cepillando y ya se está cansando. Solamente está tranquilo cuando se sienta, cuando está echadito. Solo ahí está tranquilo. Después, cualquier cosa que hace, ya se cansa, se agita. Entonces tú ya tienes que ir pensando, oye, si se está cansando por un pequeño esfuerzo, piensa en una posible insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y sobre todo en el estadiaje, en la clase en la clase que puede estar. Y luego en la clase 4 es que el paciente ya está incapaz de realizar cualquier tipo de actividad. Incluso estando en reposo, echadito, sentadito, el paciente va a seguir igual. Va a seguir con la disnea, con la fatiga, con las palpitaciones. Se va a sentir nuevamente agitado. Los pacientes o los familiares igual te van a decir, ¿no? No, él está sentadito, igual está agitado, no puede respirar bien, que esto, que lo otro. ¿Ok? Entonces, por estas cositas, por estas cosas que te va a decir tu paciente, ¿por qué no te va a decir, no, no, tiene palpitaciones, tiene disnea, no? Te va a decir, no, a mi papito o a mi abuelito, su corazón le late fuerte, se siente muy fuerte, muy rápido, se cansa, está como agitado. Entonces, todas esas cositas, obviamente tú ya las vas a ir eh, organizando, pues, ¿no? De acuerdo a tus síntomas y a tus signos. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tienes dos casos principalmente para la insuficiencia cardíaca. Puedes tener una insuficiencia cardíaca que puede ser crónica y una insuficiencia cardíaca que puede ser aguda. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede aquí? Mira, en la parte crónica, que es la más frecuente, ¿ya? En la parte crónica, usualmente la vas a encontrar por hipertensión arterial, ¿ya? Hipertensión arterial es la cosa más común. ¿Qué pasa con esto? Que en la hipertensión arterial, mira, tú tienes tu corazón normal, tu corazón sanito. Vamos a cambiar de color, ¿ya? Tuki, tuki. Mira, acá tienes tu corazón sano, este está sano. ¿Qué pasa con tu corazón sano? Tiene sus paredes ventriculares normales, el tabique interventricular es normal, tus arterias están bien, las válvulas están bien, todo correcto, todo adecuado. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando empieza a haber hipertensión arterial, cuando se inicia, tu corazón poco a poco va a ir incrementando la fuerza con la que va a inyectar la sangre. Pero va a llegar el punto en que no va a poder hacerlo. Entonces, obviamente tu corazón es muy inteligente, bueno, tu cuerpo es muy inteligente en general. ¿Y qué es lo que va a generar? Hipertrofia. ¿Hipertrofia para qué? Si tú tienes, es como cuando tú levantas peso, cuando haces pesas. ¿Qué sucede? Tú inicias con un poquito peso, imagínate, ¿no? 5 kilos, haces tus pesitas ahí. ¿Qué haces luego? Como tus músculos están creciendo, puedes levantar más peso. Pasas de 5 a 7, a 8, imagínate. ¿Ya? Entonces, cada vez, mientras tus músculos van creciendo, la fuerza que vas a tener, que vas a utilizar o que vas a poder usar, va a ser mayor. Pasa lo mismo con tu corazón. Pero en este caso es al revés. Disculpe. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Em, Cuando tu corazón necesita más fuerza para inyectar sangre, para sobrepasar la fuerza que tiene o la presión que hay en la arteria aorta, si no es suficiente la que tiene, va a empezar a hipertrofiarse, ¿ya? Va a empezar a haber hipertrofia de los miocardiocitos, ¿ya? Pero esto, si bien en un principio te ayuda, ¿ya? En un principio es bueno porque es un mecanismo obviamente de acomodación, ¿ok? Es un mecanismo de acomodación, ¿ya? O un mecanismo de homeostasis, si lo quieres llamar así, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con esto? Que mientras más va creciendo, lo que vas a generar es un menor espacio, ¿ya? Entonces esto te lleva a un menor espacio ventricular. Si tú tienes un menor espacio ventricular, ¿qué es lo que sucede? La cantidad de sangre que debe ingresar a los ventrículos no va a ser la misma, porque no tienes el espacio suficiente. ¿Ok? Entonces, nuevamente, cuando tu corazón eyecte la sangre, va a eyectar poquito.
¿ya? Va a inyectar poquito, entonces de aquí va a salir poquito. Vamos a ver, sale poquito, ¿ok? Entonces, insuficiencia cardíaca, en este caso de tipo crónica, ¿ya? De tipo crónica. Ahora, vamos al otro caso, a la parte aguda. A la parte aguda, recuerda, principal es el infarto agudo de miocardio, ¿no? Infarto de miocardio agudo, IMA le ponen también, ¿no? Infarto de miocardio agudo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tienes esta parte, ¿ya? O cuando tienes una sobrecarga, ¿ya? Una sobrecarga, que al final es a lo que te lleva. ¿Qué es lo que sucede? Si tú tienes una sobrecarga de volumen, pero que es muy rápida, ojo, muy rápida, no es que tienes una sobrecarga que va pasando con el tiempo, no. Sino eso te llevaría a una crónica. Cuando tú tienes una sobrecarga de volumen que es muy rápida, tu corazón no puede inyectar lo suficiente, ¿qué es lo que va a hacer? Como la sangre llega y llega y llega porque tu volemia subió, tu volemia aumentó, lo que hace tu corazón es, hey, si hay tanta sangre, si hay tanto líquido aquí, vamos a aumentar el espacio. ¿Ok? Vamos a aumentar el espacio. Entonces, ¿qué es lo que haces? Aquí vas a tener un mayor espacio ventricular. ¿Ok? Un mayor espacio ventricular. Pero si tú tienes un mayor espacio ventricular, bien, de momento te ayuda al instante, al principio. Pero tu pared ventricular se va a volver más angosta o también que como es mayor cantidad de sangre, ¿qué necesitas? Mayor fuerza de contracción, ¿ya? Pero no puedes generarla, ¿por qué? Porque tu corazón no es hipertrofia, es algo rápido, es algo agudo justamente. Por lo tanto, aquí no hay hipertrofia. No hay hipertrofia. Y si no hay hipertrofia, en este caso, ¿ya? Si no hay hipertrofia, lo que sucede con tu corazón es que solamente se dilata. Entonces aquí tienes una miocardiopatía. Una miocardiopatía. ¿De qué tipo? Miocardiopatía. ¿De qué tipo? De tipo dilatada. ¿Ya? Es una miocardiopatía dilatada. Y aquí tienes una miocardiopatía, lo mismo, miocardiopatía, pero esta va a ser de tipo hipertrófica. ¿Ya? Una miocardiopatía de tipo hipertrófica. Entonces, de acuerdo al tiempo, tú tienes que ir viendo qué es lo que puede tener tu paciente, ¿no? Si tiene un infarto, tiene una sobrecarga de volumen muy rápida, así a lo bestia, ¿qué es lo que va a pasar? Tu corazón se va a dilatar para intentar albergar mayor cantidad de sangre y poder expulsarla. Pero no puede porque la cantidad de sangre es mucho mayor y no tiene la fuerza suficiente para poder inyectarla. Entonces, insuficiencia cardíaca. En el caso de la cronicidad, se hipertrofia tanto el corazón que las cavidades ventriculares se hacen mucho menores y por lo tanto la cantidad de sangre que ingresa a estos ventrículos va a ser menor. Si esta es menor, lo que sucede es que tampoco es suficiente la cantidad de sangre que vas a eyectar hacia el resto de tu organismo. ¿Ok? Entonces, luego el paciente en el examen físico te menciona, mira, paciente está consciente, está orientado, tiene un marcado incremento del trabajo respiratorio, ojo, marcado incremento del trabajo respiratorio, se agita demasiado, necesita mucho esfuerzo para respirar, su saturación de oxígeno está en 83%, ojo, 83%, está muy bajo, ¿ya? Tu presión arterial está bajando, mira, incluso puede llegar al shock, ¿ya? Está empezando a entrar a shock, su frecuencia cardíaca está en 85 latidos por minuto, aparentemente normal, dependiendo de la basal del paciente, sobre todo por sedar, pues, ¿no? Está, está rítmico, 20 respiraciones por minuto, obviamente porque incrementó también el trabajo respiratorio, pero ¿esto a qué te lleva? A que en la parte anterior te mencionó que no había infección respiratoria, ya, no había infección respiratoria. Entonces, si no tienes infección respiratoria, descarta de una vez eso, ¿no? No hay infección respiratoria, ¿a qué te lleva? A que puede ser tu corazón, porque el corazón recuerda que está muy conectado con qué? Muy conectado con tus pulmones, ¿sí o no? Entonces, fácilmente puedes pensar que este de aquí es tu cocorito. Pim, pam, pam. ¿Ya? Ingurgitación yugular, mira. ¿Cuándo tienes tu ingurgitación yugular? Cuando la sangre retorna. ¿Está retornando de dónde? Desde el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho está retornando a la aurícula derecha y esto luego a las venas cavas, ¿no? Luego tienes en la parte yugular por la misma sangre que va retornando, que va ascendiendo, se presenta esa ingurgitación. Luego, en la parte del tórax presentas crepitantes, ¿ya? Mira, crepitantes diseminados. Cualquiera que piense o que oye crepitantes, ¡hey, crepitantes! De frente que va a decir neumonía, ¿sí o no? Cualquiera que te dice crepitantes, lo primero que se te viene a la cabeza es neumonía. ¿Por qué? Porque es lo más común, está bien. Crepitantes. Pero, en este caso, recuerda, nuevamente, no hay una infección respiratoria. No hay una infección respiratoria. Entonces, estos crepitantes no van a ser causados por
por algún tipo de agente infeccioso en este caso, pues no, entonces esto de aquí lo vas descartando, ya lo descartas. Si no tuvieras la parte de lo que te dice que no hay una infección respiratoria, podrías sospecharlo y de hecho sería tu primera sospecha, pero obviamente tienes que correlacionarlo con los demás signos, ¿ya? Además presenta un soplo sistólico, politópico 2, 3, 4, y presenta un edema hasta las rodillas, mira, hasta las rodillas en los miembros inferiores. Ese edema ya está bastante avanzado, ¿ok? En sus complementos, ya tenemos aquí sus hemogramas, es todo lo que tienes que más o menos ir pidiendo, ya obviamente tienes que ver el hemograma, cómo se presenta, un hemograma completo. La bioquímica en este caso, ¿por qué? Porque el paciente recuerda que presenta enfermedad renal, entonces necesitas evaluar también cómo está, sobre todo el potasio, ya, sobre todo el potasio. Recuerda que el potasio interviene mucho en lo que va a ser la contracción muscular cardíaca, entonces también te puede llevar a una parada cardíaca, ¿ok? Puede ser flácida o puede ser espástica, dependiendo si es una hipo o si es una hipercalimia. ¿Ok? Luego tiene sus gases arteriales, ya las gases arteriales para ir evaluando cómo se encuentra. Aparentemente está compensado de acuerdo al pH, pero mira sus valores, tanto en este caso de oxigenación, que son bajos, pero también tiene su presión parcial de CO2, que está un poquito elevada, pero mira, el bicarbonato sí está más elevado de lo normal. Entonces está viendo cierta compensación en este caso. ¿Ok? Troponinas, perfil férrico de todas maneras y hormonas tiroideas normales. Tenemos aquí también una radiografía que se le toma al paciente. Recuerda porque se le encontró que habían crépitos. ¿Qué encontramos en la radiografía? Mira, aquí, el ángulo, no se ve. El ángulo costofrénico, ya, el ángulo costofrénico se está borrando, mira, aquí. Entonces, ¿esto qué te indica? Que hay un edema pulmonar, ¿sí o no? Un edema pulmonar. Ya, un edema pulmonar. ¿Por qué? Porque ya se está notando, se está masificando. Pero recuerda que en el caso te menciona que el paciente tenía crépitos en ambos campos pulmonares. ¿Y por qué en el otro no hay el mismo borramiento de ese ángulo costofrénico? ¿Qué es lo que puede haber sucedido? Que probablemente aquí en el hemitórax del lado izquierdo tú todavía estés en un edema de tipo alveolar, ya que es el inicio. Esto de aquí es primero y el edema pulmonar es segundo. Lo primero que ocurre cuando tienes una insuficiencia cardíaca, que es el edema alveolar, al menos del lado izquierdo, ¿no? El edema alveolar. Tus alveolos empiezan a llenarse de sangre, ¿ya? Pero no se masifica o no se expande a todo, bueno, en este caso a la base pulmonar, ¿no? Luego cuando va avanzando y se va cronificando, ahí sí ya se manifiesta como tal el edema pulmonar, ¿ok? Por eso son los crépitos. Bien, entonces esta imagen de aquí es para hacer como un ejercicio de cómo es que puedes ir viendo, cómo puedes ir descubriendo cuáles son las sintomatologías que va a ir presentando tu paciente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, mira, si tú tienes una insuficiencia, y vamos a ver acá, vamos a ponerte acá del lado derecho, ya, del lado derecho, y acá te vamos a poner del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, mira, empezamos por el lado derecho. ¿Qué pasa si tú tienes una insuficiencia cardíaca del lado derecho? Si tienes insuficiencia cardíaca del lado derecho, ¿qué es lo que sucede? La sangre circula normalmente, viene hacia la aurícula derecha, y en la aurícula derecha la sangre tiene que transcurrir ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo derecho, ¿sí o no? De este ventrículo derecho, como tu corazón es insuficiente, como tú para ella, como tu corazón es insuficiente, va a empezar a acumular sangre, ¿sí o no? Va a empezar a acumular sangre cada vez más, cada vez más. ¿Por qué? Porque no es capaz de inyectar lo suficiente para que quede en valores adecuados, obviamente. Entonces, mientras más insuficiente es tu corazón, más se va llenando, más se va llenando, más se va llenando. ¿Y qué es lo que va a suceder aquí? Que la sangre va a retornar, ¿ok? Se llena tu ventrículo, ya no es capaz de sostener más, por lo tanto la sangre regresa a la aurícula derecha. Una vez que estás en la aurícula derecha, ¿qué sigue? La vena cava tanto superior, ya la vena cava superior, como la vena cava inferior acá. Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando te vas a la vena cava superior, ¿qué te vas a generar? Justamente lo que habíamos visto hace rato, pues, ¿no? La ingurgitación yugular. ¿Por qué? Porque la sangre va retornando, va por su camino nada más. ¿Ya? Ingurgitación yugular. Tú tienes tu ingurgitación yugular, pero esa es para la parte superior.
La mayor cantidad de sintomatología la vas a encontrar para la parte inferior. ¿Qué pasa abajo? Obviamente aquí también vas a tener un incremento de la presión venosa, pues, ¿no? Aumenta la presión venosa central, ya, la presión venosa y la presión venosa central, la presión venosa central, ya. Y luego vamos hacia abajo. ¿Qué pasa si la sangre va hacia abajo? ¿Hacia dónde va la vena cava? Bueno, ¿desde dónde viene la vena cava inferior? ¿Y de quién recibe afluentes? En este caso, el sistema portal, ¿sí o no? Y el sistema portal principal, ¿quién es? El hígado. Por lo tanto, vas a tener ¿qué cosa? Hepatomegalia. ¿Ok? Hepatomegalia. Pero recuerda que este sistema portal también va a estar unido a lo que va a ser el vaso. Y el vaso también va a recibir esta cantidad de sangre que va retornando hacia estos. Por lo tanto, ¿qué vas a tener? Hepatoesplenomegalia. ¿Ok? Hepatoesplenomegalia. ¿Ok? Hepatoesplenomegalia. Empiezan a crecer, empiezan a aumentar de volumen por la cantidad de sangre que va llegando hasta ellos. Luego, ¿qué más tienes? Hepatalgia. Duele. ¿Por qué duele? ¿Por qué duele el hígado? Hepatalgia. ¿Por qué duele el hígado? El hígado no duele, sino el órgano no duele en sí. Lo que duele aquí en el caso del hígado va a ser porque se distiende. La distensión genera dolor. ¿Por qué la distensión genera dolor? Porque lo que se distiende, ¿qué es? No es el hígado como tal, bueno, aparte que son las células, no los hepatocitos que se van hinchando, sino que aquí lo que te genera o lo que te va a causar el dolor va a ser ¿qué cosa? La cápsula de Gleason. Cuando la cápsula de Gleason se distiende, te genera el dolor hepático, pues no la hepatalgia como tal. ¿Ok? Tienes distensión de la cápsula de Gleason, ¿ya? Por lo tanto, por eso se produce la hepatalgia. ¿Qué más vas a tener? Eh, lo que es la cabeza de medusa, ya en casos crónicos, la cabeza de medusa, ya las cabezas de medusa, que se pueden presentar también, en algunos casos, ya cuando es ya un estado muy crónico, principalmente se ve sobre todo en lo que son las cirrosis, ya, pero también lo puedes presentar aquí. ¿Qué más vas a presentar? ¿Qué más vas a ver? El edema, obviamente. ¿El edema en dónde? En los miembros inferiores. ¿Por qué? Por gravedad va cayendo, pues, ¿no? Edema en miembros inferiores. Por eso cuando el paciente está echadito, le levantas los pies, ¿qué sucede? El edema disminuye, pero tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si tú le elevas los pies, esa sangre tiene que retornar ¿a dónde? Al corazón. Y puedes empeorar nuevamente al paciente. ¿Ok? ¿Qué más vas a encontrar, por ejemplo, en la parte izquierda? Lo mismo, ¿sí o no? La sangre llega a la aurícula izquierda, esta transcurre ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo izquierdo, pero tu corazón, tu ventrículo izquierdo en este caso es insuficiente. Como es insuficiente, nuevamente se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando de sangre que no puede eyectar, que no puede liberar desde ahí. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Nuevamente, igual que en el caso anterior, con la parte derecha del corazón, en la parte izquierda también va a retornar. ¿Retorna hacia dónde? Hacia la aurícula izquierda, ¿sí o no? Si retorna hacia la aurícula izquierda, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder aquí es que esta se va a repartir a ambos pulmones por las venas pulmonares, dos del lado derecho, dos del lado izquierdo. Por lo tanto, en tu pulmoncito, ¿qué va a suceder? Vamos a ver, tu pulmoncito, ya, tus pulmoncitos. ¿Qué es lo que sucede con tus pulmones? Como reciben a las venas pulmonares en este caso, se van a ir también llenando de sangre. Pero por gravedad, obviamente, la sangre va a ir a la parte basal. Como se va primero a las partes externas, ¿qué vas a tener? Primero recuerda el edema alveolar. Ya vas a tener el edema alveolar. Luego que sobrepasa el edema alveolar, vas a tener recién el edema pulmonar. ¿Esto qué te genera? Te va a generar disnea. ¿Por qué? Porque hay los alveolos ya no están recibiendo la cantidad de oxígeno porque es como un globo, pues no, tú cuando tienes un globo y lo inflas, ¿qué es lo que sucede? Tiene aire. Si tú lo llenas de agua y después intentas inflarlo, va a ser mucho más difícil que el aire pueda expandir ese globo. Por lo tanto, tus alveolos tienen la misma, bueno, una similar reacción. Como se llenan de líquido, en este caso se llenan de sangre, cuando ingrese el aire no va a ser posible que estos puedan generar la hematosis, que tengan este intercambio gaseoso porque no va a haber contacto del aire con la membrana en este caso, ¿no? Con la membrana alveolo-capilar. Ahora, luego de la disnea, ¿qué más vas a presentar? ¿O qué más puedes presentar? Vas a presentar tos. ¿Por qué? Porque la tos es un mecanismo de defensa que te va a obligar a ¿qué? Te va a obligar a eliminar justamente lo que son las moléculas o en este caso la sangre que está interrumpiendo este paso de aire, ¿ya? Las molestias que te va a generar. Vas a tener tos, pero esta tos no va a ser sola, esta tos va a ser con expectoración. Oye, tos con expectoración, eso también es neumonía.
pero recuerda que en este caso la expectoración va a ser de un color asalmonada, ¿ya? Asalmonada o rojiza, pues, ¿no? Asalmonada o rojiza, color salmón le llaman o color rojizo. ¿Por qué rojizo? Por la sangre, pues no, por los eritrocitos que cuando tú expectores vas a ir eliminando a través de esta. Entonces tienes ahí la tos de expectoración de color rojizo, tienes la disnea, el paciente se fatiga y a su vez esto que va a generar mayor resistencia de la sangre para que venga por dónde, por las arterias pulmonares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la insuficiencia cardíaca de tipo izquierda conlleva a empeorar la insuficiencia cardíaca de tipo derecha. ¿Ok? ¿Qué más vas a tener? Que el paciente puede tener ya desmayos, puede tener pérdida de conciencia. ¿Por qué? Porque la sangre que eyecta a través de la aorta es insuficiente. Entonces puedes tener aquí ya desmayos o pérdida de conciencia. Por la pérdida de sangre, bueno, no pérdida de sangre, sino por la falta de sangre que hay en la eyección del corazón. Ya pérdida de conciencia, puedes presentarlo. Ahora, tienes que tener cuidado también en estos casos con los pacientes por cómo los vas a tener si en caso están en hospital o si en caso están en su casa. ¿Por qué? Recuerda que cuando te echas vas a dispersar el líquido a través de los pulmones. Entonces, cuando tú estás sentado de pie, los pulmones por gravedad, bueno, la sangre por gravedad va a ir a la base de los pulmones y no se van a llenar en esta parte de aquí, en las bases principalmente. Y si no es mucho, vas a tener dificultad para respirar, sí, pero no te va a matar, pues no, no te va a empeorar. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando no es así? ¿Qué pasó? Ya. ¿Qué sucede cuando no es así? Si tú te echas, vas a ocupar mayor área transversal en el caso de los alvéolos. Por lo tanto, van a ser más los alvéolos que se van a ver implicados, en este caso con el edema. Y por lo tanto, el paciente va a tener más agitación, más disnea. ¿Ya? Por eso los pacientes no los puedes tener echados de manera horizontal. Si no me equivoco, tienes que tenerlos a 30 grados. Su cama tiene que estar, la cabecera tiene que estar elevada a 30 grados para que ellos puedan dormir tranquilos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí de todas maneras he puesto la imagen para que recuerden. La hepatomegalia, recuerda que es porque la sangre retorna a través de la vena cava inferior, la ingurgitación yugular a través de obviamente de la yugular por la vena cava superior, los edemas periféricos principalmente en los miembros inferiores, ascitis, bueno, la ascitis también, ¿por qué? Porque recuerda que los edemas, ya, la ascitis recuerda que es el edema en la parte abdominal, el región abdominal, recuerda que es por el incremento de presión que se genera, ya, recuerda que los edemas se van a generar por dos causas, o porque hay un daño en los vasos sanguíneos o porque hay una alteración en las presiones que controlan el flujo de sangre. Entonces, la cantidad, o en este caso la presión hidrostática capilar va a ser mucho mayor que la presión hidrostática del intersticio. Por lo tanto, esto va a generar que haya una salida de sangre, una salida de líquido hacia la parte intersticial. Por eso se genera la ascitis en la parte abdominal y los edemas periféricos, que viene a ser lo mismo edemas, pero en los miembros inferiores principalmente. Una red venosa colateral, lo que te mencionaba hace rato, y que si empeora te puede llevar a lo que es la cabeza de medusa. Una dilatación venosa en lo que son los miembros inferiores por la misma vena, o la vena cava superior, que al final recibe sangre desde la parte superior, pues, ¿no? Las venas subclavias, que reciben a todos los miembros inferiores como tal, y que al final se van a juntar con la yugular. Entonces, al retornar la sangre, también vas a generar esta dilatación venosa. Un aumento de la presión venosa sistémica como tal, pero también va a aumentar la presión venosa central por la cantidad de sangre que se acumula. Un reflejo hepatoyugular, una esplenomegalia, que le hemos contado, ¿no? Hepatoesplenomegalia con hepatalgia, y manifestaciones gastrointestinales como las diarreas o los vómitos, por ejemplo. Ya se pueden presentar también. Del lado izquierdo tienes la disnea, la ortopnea, que es cuando el paciente, cuando se sienta, respira mejor, ¿ya? Una ortopnea. Tos seca diurna, y cuando es de noche es productiva. ¿Productiva por cómo? ¿O por qué? ¿Recuerdas? Color salmón por la sangre que se acumulaba. ¿Ya? Recuerda, asalmonada. O de color rojizo. ¿Ok? Vas a tener un tercer ruido, pero el tercer ruido principalmente es cuando ya es una insuficiencia cardíaca de tipo congestivo. ¿Ok? Vas a encontrar el tercer ruido, ahorita lo vamos a escuchar también. Vas a tener disnea paroxística nocturna. ¿Ya? ¿Qué es la disnea paroxística nocturna? La disnea paroxística nocturna, como su nombre te dice, paroxístico primero es que rápido viene, rápido se va. ¿Ok? Rápido viene y rápido se va. Entonces, la disnea, como ya sabes, es la dificultad para respirar. Entonces el paciente cuando está durmiendo, por eso es nocturna, cuando el paciente está durmiendo empieza a sentir sensación de ahogo.
¿ok? Por eso disnea paroxística nocturna. ¿Qué es lo que hace el paciente? Como se está ahogando, se sienta. Y cuando el paciente se sienta, mejora, ¿ya? Y ahí está también la ortopnea. Luego, estertores crepitantes. Recuerda los crepitantes porque es por el edema que se genera, el edema pulmonar o el edema alveolar, ¿ya? Por eso tienes los estertores crepitantes. Una respiración de Cheyne-Stokes, que la vemos aquí al lado, como es que va incrementándose poco a poco, ¿ya? Como va incrementándose la respiración, va aumentando, pero es de forma gradual. Entonces primero respira poquito, o sea, luego desciende, respira normal, y luego cada vez necesita más y más aire. Después, y cada vez más. Las respiraciones se van haciendo más profundas, y por lo tanto eso también te va a generar, o te puede generar un desequilibrio de tipo, en este caso un desequilibrio del pH, ¿ya? Principalmente por la regulación del CO2. ¿Ok? Te puede presentar síncope. ¿Qué era la síncope? Los síncopes son las pérdidas de conciencia momentáneas, justamente. ¿Por qué? Por la falta de irrigación cerebral. Falta de irrigación, porque hay muy poca sangre, pues, ¿no? Falta de irrigación. Luego tienes insomnio, la habilidad emocional. ¿Por qué? Porque el paciente como no puede dormir o tiene miedo a dormir porque se puede ahogar, o él tiene esa sensación, pues, ¿no? De ahogo, de la disnea. Entonces por eso el paciente está siempre preocupado, está como triste, que quiero descansar, o tiene esa idea de que le va a pasar algo mientras él está así, pues, ¿no? Mientras está intentando dormir. Insomnio justamente por lo mismo, ¿no? El ápex se va a encontrar desplazado por la cantidad de volumen que se genera y la presencia de un latido epigástrico peristernal izquierdo que se lo vas a escuchar, pues, ¿no? Con tu fonendoscopio. Ok, aquí les voy a compartir audio. Ok, aquí les voy a compartir audio un segundo. Vamos a mantener esto. A ver, un segundo. Vamos a compartir audio. Ya. Escuchen aquí el tercer ruido. Cuando tienes ya la insuficiencia cardíaca congestiva. Ok, ahí pueden oír más o menos, bueno, se escucha claro, ¿no? Se escucha claro el tercer ruido. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? ¿O qué es lo que podemos apreciar? Primero, el tercer ruido en algunos casos puede ser normal, ¿ya? En algunos casos puede ser algo fisiológico, como te mencioné en esta parte inferior, ¿ya? Como por ejemplo, ¿quiénes? Fisiológico en niños, ¿ya? Sobre todo en las primeras edades. Y también lo puedes encontrar en embarazadas. ¿Por qué? Porque justamente el tercer ruido lo vas a encontrar cuando hay una sobrecarga. Ya cuando tienes una sobrecarga de volumen, puedes oír el tercer ruido. Por eso se oye en lo que va a ser la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque en tu corazón hay una mucho mayor carga de volumen que cada vez va a ir ingresando, ingresando, ingresando. Y eso te va a generar este tercer ruido anómalo. Bueno, se oye primero el primer ruido, como tal, que es el cierre de las válvulas, tanto la mitral como la tricúspide. Se oye tu segundo ruido, que es el cierre de las válvulas semilunares, simoideas, que va a ser tanto de la aorta como de la pulmonar, pero se oye luego el tercer ruido. ¿Por qué? Porque es de llenado rápido. Entonces, como hay un mayor incremento de volumen en este llenado rápido, lo que va a generar es turbulencia. Y esa turbulencia es la que te va a dar ese sonido. ¿Ok? ¿Cómo lo oyes? El paciente tiene que estar primero del lado de cúbito lateral izquierdo, echado hacia su izquierda, sobre su corazón, y lo vas a escuchar, ojo, no con la membrana, con la campana. La campana te va a servir mucho mejor para poder escuchar estos ruidos, ¿ya? Te va a servir mucho mejor para escuchar estos ruidos.
Patológico, obviamente por las sobrecargas, como hemos visto en este caso de la insuficiencia cardíaca que va a presentar. ¿Ok? Entonces, este sería la insuficiencia, o bueno, el tercer ruido que se va a escuchar, ¿no? Vamos a quitar el audio. Ya. Entonces, este sería ese tercer ruido. Ok, vamos a continuar. Aquí, avanza. Avanza. Empezó. Ya. Vamos a continuar. Ahora. Bien. Vamos a borrar esto. Se quedó anotado. Ok. Bien. Luego, tienes los criterios de Framingham, ¿ya? Y la FEBI, ¿ya? En cuanto a los criterios de Framingham, recuerda que estos criterios van a ser divididos en dos, los criterios mayores y los criterios menores. Entonces, en cuanto a los criterios mayores, vas a tener primero los de tipo respiratorio, ¿ok? Los de tipo cardiovasculares como tal y los de tipo congestivos. Ahí tienes algún extra, pero principalmente estos. Entonces, en los menores, lo mismo. Primero recuerda los mayores. ¿Por qué se llaman mayores? Porque son más importantes. Y con que tú tengas dos criterios mayores, ya te da como un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Ahora, si tienes uno mayor, tienes que tener dos menores para que tú puedas decir que el paciente sí presenta insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene el paciente? Criterios mayores. Disnea paroxística nocturna, no duerme, ya, o sea, no duerme adecuadamente porque tiene que despertarse porque se está ahogando. Los crepitantes pulmonares, ¿qué te indican? Te indican que ya hay un edema alveolar o pulmonar. Entonces, por supuesto que es un criterio mayor. Y un edema agudo de pulmón como tal, establecido. En cuanto a los criterios menores, la disnea de esfuerzo, y esto recuerda que lo vas a evaluar de acuerdo a las cuatro clases, pues, ¿no? La clase 1, la clase 2, la clase 3 y la clase... Uy, se me fue. Y la clase 4. Ya, de acuerdo a cómo era el paciente, si al hacer esfuerzo presenta esa disnea y tal. ¿Ok? Que vimos al inicio. Entonces tienes que tener en cuenta esa parte. Que tenga un derrame pleural, que en muchos casos en este caso no tiene que ver mucho con lo que va a ser el corazón, sino más con la parte pleurítica. Y una tos nocturna, como criterio menor. En cuanto a los criterios mayores de la parte cardiovascular, vas a ver cardiomegalia en la radiografía. ¿Por qué hay cardiomegalia? Por la sobrecarga de volumen, sea una, principalmente como se ve en una insuficiencia crónica, lo que vas a ver es que tu corazón va creciendo y va a haber una gran hipertrofia. Entonces, de esta forma también el corazón, por una parte, intenta suplir esa, primero, falta de fuerza que presenta para poder inyectar la sangre, pero al final, recuerda, va a haber mucho menor volumen para que pueda inyectar y vamos a encontrar también que el corazón va a ir creciendo cada vez más. Y luego ahí usas ya los índices radiográficos, ¿no? También tienes el ritmo de galope, en este caso va a ser el tercer ruido, ya vamos a notar el tercer ruido, y como signo menor una taquicardia mayor a 120 latidos por minuto. ¿Por qué hay taquicardia? Para intentar compensar justamente. Como tu corazón es insuficiente en la cantidad de eyección por latido, lo que intenta hacer tu organismo, ¿qué es? Aumentar la frecuencia con la que lo hace. ¿Para qué? Para intentar complementar, para intentar suplir esta carga que necesita tu corazón. En cuanto a la parte congestiva, ingurgitación yugular, obviamente, ¿por qué? Porque si tú tienes ingurgitación yugular, quiere decir que tu corazón derecho ya no aguanta ya no es suficiente para albergar la sangre que está ahí y está retornando hacia la parte superior. El aumento de la presión venosa central por encima de los 16 centímetros de agua y un reflujo hepato-yugular que va a ir regresando también a la parte hepática, pues, ¿no? Y eso también recuerda que te va a llevar, pues, ¿no? ¿A qué? A la hepatomegalia, a la congestión hepática, que ahora acá te lo toman como un criterio menor, ¿ok? Y el edema de miembros inferiores también, porque recuerda que esto se puede presentar más frecuentemente por gravedad, ¿ok? Por gravedad. Criterio mayor, ingurgitación yugular, ¿por qué? Porque es más difícil que la sangre suba, pero cuando se incrementa mucho la presión, ahí sí la vas a tener, ¿ok? Y el gun extra es una pérdida de 4, mayor de 4 kilos y medio de peso con el tratamiento. ¿Por qué perdería peso el paciente con el tratamiento? Porque va a eliminar todo el exceso de agua o de líquido que está presentando con los edemas, con la citis y todo eso como presente, ya como presente en este caso el paciente en una pérdida mayor de este peso se va a considerar también como un extra. Entonces, como te mencionaba hace un momento,
si tienes dos criterios mayores o tienes un criterio mayor más dos criterios menores, tu paciente lo vas a tomar como un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ¿ok? Y ahora, si justamente estamos hablando de que tu corazón es insuficiente, de que no puede inyectar la sangre, ¿cómo lo vas a medir? Con un ecocardio. ¿Ya? ¿Qué vas a medir ahí? Vas a medir el flujo, la velocidad, cómo están las paredes de tu corazón, las válvulas, si hay algún tipo de, por ejemplo, de bloqueo como es el mixoma, ¿ya? Si hay algún tipo de alteración de tipo estructural, ¿ya? O si solamente es que tu corazón, por hipertrofia o por dilatación, no puede generar o no puede inyectar la sangre como tal. Entonces, ¿para qué te sirve esto? Justamente para estadificar como tal. Ya tienes aquí la FEBI. Lo normal es que tú eyectes de 50 a 75%, pero luego vas a tener dos criterios menos, pues, ¿no? Cuando está de 36% a 49%, que ya ves que hay una deficiencia, ya necesitas tratamiento obviamente, y cuando tienes una FEBI mucho menor, pues, ¿no? Menor a 35. Y esto también te puede servir como criterio pronóstico. Muchas veces también, de acuerdo a las revisiones que se hacen, se han habido que, o se han visto que las FEBIs, en este caso, cuando son menores de 35, te llevan a un muy mal pronóstico. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por mi parte. No sé si tiene alguna pregunta, o si está todo claro. Ya podríamos concluir con el tema de hoy. Muy bien, Leonel, muchas gracias por la ponencia que has realizado. Invitamos a los participantes, si tuviesen alguna duda, dejarlas por el chat de Zoom. Para ello vamos a dar un plazo de 3 minutos y continuamos. Mientras voy dejando el pase de lista para que puedan hacerlo. Bien, al parecer no hay ninguna interrogante. Paso a despedirte, Leonel, y será hasta una... Bueno, sí, aquí nos dejan una interrogante. Nos dicen, ¿podemos utilizar un valor de presión venosa central como indicativo de daño en miocardio? Si es así, ¿cuál sería el valor? Ya. En cuanto a la presión venosa central, recuerda que si tú estás hablando de presión es porque está acumulando líquido. Entonces, si estás acumulando líquido, la presión venosa central la vas a medir donde, en la aurícula derecha, ¿sí o no? En este caso, no te puede servir como indicativo de daño miocárdico porque es simplemente el incremento de la presión por el incremento de volumen en una de las cavidades, ¿ya?
Si tú quisieras evaluar si hay un daño miocárdico, evaluarías otras cosas. Por ejemplo, las troponinas, si hubiera un caso de infarto, o también cuando empieza a haber una edematización exagerada por parte de los miocardiocitos. Entonces ahí tú evaluarías daño o si no buscarías un electrocardiograma para ver si es que tienes algún patrón de infarto ya, o de daño de miocardio que te pueda llevar a esto, pero que te sirva la presión venosa central para poder generar como tal un daño no te va a servir. Porque, como te digo, en el caso de incremento de presión es simplemente por el aumento de la volemia, no es por algún tipo de daño. Bien, bueno, paso a despedirte, Leonel. Muchas gracias por responder la pregunta y será hasta una próxima oportunidad. Que tengas buenas Ok, muchas noches. gracias. Muchas gracias también a Gerardi, a Sosemus como tal por la invitación y ya nos veremos en una próxima. Muy bien, Leonel, hasta luego.